Pero hay una palabra que va todavía más allá de la resiliencia y es la antifragilidad. De hecho, hay un libro. Y lo que dice es que cómo te levantas de las adversidades, pero mejor de lo que eras. ¿Qué le dirías o cómo sientes que tú saliste, que viste esa luz en medio de toda esta como tormenta? No perder perspectiva de todo lo bueno que tienes en tu vida. No nos tocará a nadie vivirlo, pero pues es algo que es parte de la vida. Y hay que vivirlo a nuestra manera. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas, como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, bienvenidos a este podcast Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrián y estoy bien contenta de que nos estén acompañando el día de hoy. Quiero platicarles un poquito de nuestra invitada. Ella es mamá, emprendedora. Es una mujer que ha dedicado su vida profesional al impacto social, al emprendimiento, a la tecnología y al liderazgo de las mujeres. Y el día de hoy ella viene a platicarnos de cómo los parteaguas en su vida le dieron grandes lecciones de resiliencia y amor. Y el tema del día de hoy es la resiliencia en medio de la pérdida de sus papás. Y ella es Marifer Gándara. ¿Cómo estás, Marifer? Hola, Nati. Bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad, el día que vi que existía este podcast, para mí fue como que wow. Qué padre, ¿verdad? Estos espacios. Qué padre que a alguien se le haya ocurrido como que crear un espacio en donde podamos hablar de temas tan difíciles a veces de platicar. Estamos bien agradecidos de tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Y sobre todo gracias porque nos vas a compartir parte de tu historia. Y yo quiero empezar este podcast pues primero preguntándote un poquito de ti, porque aquí acabo de mencionar que pues eres mamá, emprendedora y que apoyas el liderazgo de las mujeres. Entonces, cuéntanos un poquito en general de tu vida, un poquito de ti. Claro, te cuento, desde niña siempre fui súper soñadora. Creo que es algo que me enseñaron mis papás, a siempre como que, pues creer que no hay límites en el mundo. Que podemos llegar hasta donde queremos llegar. También desde niña siempre como que tuve esa sensibilidad de ayudar a la gente, de pues ver un poquito más allá de donde yo estaba para pues ver qué estaba pasando a nivel social. En el mundo. Y justo cuando empezó pues todo el tema de violencia en Monterrey, fue cuando como que tuve un buen... Pues algo se me movió en donde dije, tengo que empezar a ver qué estaba pasando afuera. Y empecé también como que estaba estudiando arquitectura, pero de repente dije, también quiero ver qué está pasando afuera. Y me empecé a dedicar a todo el tema de impacto social. En ese momento, en el TEC encontré un programa súper chiquito. Wow. Donde te enseñaban metodologías para hacer proyectos sociales, para ver qué necesitaba la gente. Qué padre. Todo esto combinado con una experiencia que tuve en el huracán Alex. Y bueno, los primeros 10 años de mi carrera fueron como muy guiados por toda esta experiencia de impactar en las personas. Okay. Después descubriendo pues que ya venía todo el tema de la tecnología, me fui a Silicon Valley, agarré todas las herramientas que necesitaba, regresé y trabajé en uso de tecnologías para tener un impacto a gran escala, ¿no? Trabajando en gobierno, a nivel federal. Todo eso. Y con muchos proyectos de liderazgo de jóvenes. Digo siempre que mis 20 fueron dedicados como a crear comunidades, a estar empujando a otros jóvenes y yo también como joven representando a México en foros internacionales, en donde pues veíamos que creíamos, o sea, más bien íbamos a decir que veíamos un mundo mejor, que creíamos en que el mundo podía ser mejor y que nosotros pues queríamos tener un rol importante en eso, ¿no? Y todo como que todos esos años fue mucho como dar hacia afuera,
hasta que de repente hubo un momento en donde dije, el día que como que quiera tranquilizarme, voy a volver a regresar a Monterrey y como que volver a conectar con mi gente, mi familia, con la ciudad, con las montañas. Y Sí, un buen todo. día estando otra vez después de otros años en Silicon Valley, dije, ya, tengo que regresar a Monterrey. O sea, estuviste un tiempo y luego regresaste Y luego acá y luego te regresé volviste a ir. y luego me volví a ir. Ok. Y lo que encontré allá es que como que ya estaba en un periodo, o sea, la primera vez que fue en 2013, luego Ajá. regresé en 2017. ¿Por qué regresé? Porque allá siempre la gente está 10 años adelante, Sí. ¿verdad? Entonces, O como más. que Yo a veces siento o que más. más, y como que estando allá, estaba toda la tendencia de bienestar, de wellness, de que las oficinas ya tenían programas más flexibles, y dije: "Es que esto es lo que yo estoy buscando", o sea, como que un balance, sí quiero trabajar y tener una vida profesional como muy completa y como lo he llevado, pero también quiero empezar a construir las bases de un futuro, de mi familia, Ujú. y hacia adentro también, ¿no? Como empezar a crecer mucho más. Y un buen día dije: "Ya voy a regresar a Monterrey". Ajá. Regreso, regreso también como que con una paz muy grande, como de haber como encontrado que ya era mi momento como de de regresar, de ir a la montaña, de trabajar, pero también con ver a mis amigos, como un balance en general en mi vida. Y y bueno, todo esto hace también que empiece como a cambiar en el tipo de proyectos en los que estaba. Empecé a trabajar mucho en temas de espacios, de cómo los espacios impactan a la gente, También en la salud mental y en todo, la ¿verdad? salud mental, sí, o sea, empecé como que a poner más atención en meditación, a leer muchísimo también. Y bueno, en ese periodo de plenitud que le llamo, como que encontré eso, aprendí también mucho sobre, pues, sobre cómo como personas, pues, no sé, por ejemplo, en la meditación, te das cuenta que estamos conectados con todo, ¿verdad? Sí. Y que est todo ese amor que siempre hay, o sea, lo tienes a tu alrededor todo el tiempo, nada más es como que cuestión de abrir los ojos, ¿no? Y total que regresé a Monterrey y, pues, en una primer fiesta que hice en mi casa fue donde conocí a mi esposo, y creo que lo conocí en el momento correcto, ¿no? Ya después de haber trabajado, viajado, Sí, vivido en todo. diferentes lugares, regresé y ya estaba como que lista. Y bueno, pasando ese periodo de muy padre, unos pocos meses de haber conocido a mi esposo, eh, pues fue cuando se enfermó mi mamá. Okey. Entonces también, pues eso, la vida me llevó como que a todavía concentrarme más en mi familia, Más. más en pues en el momento en el que estaba. Y cada vez establecer también bases más fuertes en Monterrey, que era donde Okey. la vida me quería para ese momento, o sea, como que yo regresé, pero porque, pues, la vida Tenías también me necesitaba aquí. tenías que volver. Exactamente. Y tu mami dices que, le dieron un diagnóstico. Mi mamá le dieron un diagnóstico, una enfermedad muy rara Okey. que se llama mieloma múltiple y, pues, creo que el tema, digo, de lo que venimos a hablar, o sea, fue algo que nunca vimos, sobre todo porque mi mamá siempre fue una, como te decía al principio, ¿no? Luchona, positiva, como que nunca nos imaginamos que esa super guerrera, pues, cada poco tiempo, ¿no? Y ella no, también no, como que no nos dejó ver. Ella quería que siguiéramos y que, dentro de todo el contexto de su enfermedad, pues, yo, por ejemplo, seguí conociendo a mi ahora esposo. Sí, claro. Nos tocó vivir desde novios cosas súper difíciles, pero, pues, a los meses, fue cuando, después de todos los tratamientos, de todo el esfuerzo de los mejores doctores, de todo, pues, un día ya no puedo seguir más. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Es una especie como de cáncer en Ok. la sangre, Okey. requiere, pues, muchísimos tratamientos Okey. y,
también no se conoce la causa. Entonces también es como que, ¿por qué, verdad? Ok. Y Monterrey no está, no sé si a la altura de otros para proveer tratamientos o sí o... Monterrey en tema médico es lo mejor que hay. Ok. O sea, en este tema En de... este tema, porque al principio de su tratamiento fue en Ciudad de México, porque estábamos allá, cuando ya se dio cuenta de lo que tenía, regresamos a Monterrey y el nivel de doctores aquí Diferente, es muy diferente, otra mejor. cosa. El hospital universitario, gracias a Dios, tiene las mejores Sí, tecnologías. sí, sí, Incluso sí. el estudio más importante de mi mamá es un estudio que por un tiempo estuvieron comparándolo con el de la Clínica Mayo Sí, o sea, y muchos hospitales de México lo mandan a la Clínica Mayo y aquí en un día te sacaban el estudio. sí, o sea, estamos en Entonces ese punto. sí, de verdad es igual algo que te da mucha tranquilidad después de estas enfermedades es que si sabes que tuvieron todo el mejor tratamiento médico, que tuvieron todo el esfuerzo de los mejores doctores y aún así, pues no salió adelante, pues te das cuenta que Sí, era por algo, ¿no? Y que también se hizo todo lo posible, que sí, sí. todos dieron todo. Y esto fue a los pocos meses de un diagnóstico. Fue como a los 6, 7 meses más o menos. Ok. Este, Y tú, perdón, no te pregunté, ¿eres hija única? somos 3 hermanos, Ok, yo soy la chiquita, 2 hombres y yo. Eh, pues creo que, digo, todo el tema de lo de mi mamá fue como mi primer acercamiento a todo esto y la verdad es que por lo que estoy aquí es porque quiero compartir todas esas lecciones que tuve y tanto en los días en los que sucedió, también después, en los meses después de que ya como que tienes tiempo de evaluar, de ver qué pasó, sí, de cómo cómo tu vida cambió, ¿verdad? de procesar. De procesar. ¿Y, y qué, em, cuéntanos más o menos cómo fue para ti, qué significa la palabra resiliencia? ¿Crees que es algo que llega de la nada? ¿Crees que es después de procesarlo? Mira, la primera cosa que te diría es que yo diría que mi mamá nos preparó toda la vida para ese momento tan complicado, porque eso que desde niños nos hizo súper luchones, entrones, con todas las ganas, súper positivos, siempre viendo Sí, lo bueno en todo. Y fue algo que nos ayudó ok. en ese momento. También algo que para mí fue súper clave y como que siempre es cuando puedo decirle a alguien que está pasando por algo así, es que si tú cambias tu perspectiva al Ujú. agradecimiento, no es por qué me pasó, es gracias por todo lo que la tuve, no es por qué le pasó a ella, no es gracias porque estuvo aquí conmigo, porque la tuve años, porque tuve la mejor mamá. Entonces, tu chip cambia. Ok. O sea, el tú de estar en un momento así y decir, claro que me duele, ¿verdad? Claro que me duele, y claro que la extraño, y claro que todo, pero gracias. Gracias por todo este tiempo. Entonces, en vez de estar diciendo por qué, es gracias, o sea, porque tuve lo mejor y el tiempo que la tuve fue lo máximo. Y es que sí, como que el enfocarse en eso nos ayuda, ¿verdad? Un poco a lidiar, yo Sí, creo, con eso, pero me imagino que es algo que no te, como quiera, no estás no estás preparada. preparado, claro. También algo muy importante, digo, lo que le decías de la resiliencia, es que hay una palabra que, bueno, la resiliencia sabemos que es como el cómo te levantas, ¿no? Entre las adversidades. Pero hay una palabra que va todavía más allá de la resiliencia y es la antifragilidad. De hecho, hay un libro, por si alguien lo quiere buscar. Y lo que dice es que cómo te levantas de las adversidades, pero mejor de lo que eras. Ok, O sea, que la persona antifrágil se levanta todavía mejor siendo una persona más ok. fuerte, con unos aprendizajes nuevos, con otra perspectiva, ¿no? Y creo que suena difícil lograrlo, Sí, pero si a algo tan difícil le puedes sacar, perdón,
pues todavía algo positivo en tu vida, es algo que yo creo que ellos ahí arriba estarían muy contentos, ¿no? De verte así. Y bueno, en mi caso, pues la vida siguió. Y, y bueno, una de las historias que te quería contar es también como que en esos momentos, en el Día de las Capillas, ahí en Capillas del Carmen y todo, como que también en, en ese día que es tan difícil despertarte, peinarte, ir, Sí. estás cansado y después de pues todo un bombardeo de cosas, ¿verdad? Como que abrir los ojos y ver las cosas bonitas también es algo que como que a la larga te deja un buen recuerdo de un día que igual y no sería algo tan No padre, quieres ¿verdad? recordar O que no como quisieras bueno. recordar. Y yo por ejemplo, con lo de mi mamá, me recuerdo mucho desde la amiga que llegó con un café en la mañana. Ay, Recuerdo mucho que las flores llegaban y no dejaban de llegar. Y lo de mi mamá falleció a las 12 de la noche. Y yo no sabía cómo a las 9 de la mañana, gente de ya. toda México, porque pues sus amigos eran de Ciudad de México, de primos en diferentes lugares, ya había flores y no dejaban de llegar. Y para mí eso fue Muchas. como cuando hay amor, todo fluye, o sea, Fluye. todo llega. O sea, es que tan complicado es mandar algo, pero, o sea, como que ese día todo el mundo se acomodó y logró como que estar ahí con nosotros presente y lo agradezco demasiado, como que tengo ese recuerdo súper bonito de ese día tan complicado. Eh, Algo también más, o sea, que como que recordamos con mucha risa incluso de ese Ujú. día, es una anécdota que estábamos ahí llegando a la misa de cuerpo presente. Y el padre te mete a un cuartito en donde te pregunta un poco de contexto, ¿no? De quién era, quiénes son sus hijos, con quién están casados, como para poder en la misa platicar un poco más con todas las personas. Y nos preguntó, bueno, ¿y cuántos hijos tenían? No, pues 3. Y los nombres de los 3, y quiénes están casados, no, pues 2 están casados y con tal y tal. Y bueno, ¿y tú? Y como que le dije, yo todavía no estoy casada, pero pues estamos en pláticas de ver, a ver qué. Ujú. O sea, como que ya en una relación Más formal, más sí. formal. Y ya. Entonces, nada más como preámbulo, algo que teníamos mucho mi mamá y yo era que nos daba simpleza en cualquier De que lugar, y sobre todo en los lugares más serios, en las misas de repente, ja, jijijijiji. ja, 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 y nos tenemos que salir. O sea, de cuando era niña y no tan niña, ¿verdad? Y total que estábamos en la misa, llegó el padre y saludó a la gente, y dijo, bueno, vamos a hablar de Emma, que se llamaba mi mamá, que era mamá de los dos, de mis 2 hermanos, que están casados con sus esposas, y de Marifer, que ya se va a casar, ¿verdad? Y toda la misa así, Ja, ja, ja. porque mi esposo Sí, de que rojo morado, ujú. ¿verdad? Y toda la misa como que, hace cuenta que se rompió el hielo y Sí, tipo todos se rieron. Y yo dije, esa fue mi mamá. ajá. Es que estuvo O sea, ahí, sí. le tocó a mi esposo, como Sí. que la pena, ¿verdad? Pero fue mi mamá, quería que nos riéramos. Ajá. O Porque sea, así, eso las conectaba a ustedes también. eso nos conecta. Y como que ella dijo, no quiero que toda la gente que quiero tenga una cara larga, sino quiero que esto sea algo de felicidad. Entonces nos regaló esa Wow. risa en medio de la misa y para mí pues fue un momento súper especial y es el recuerdo que tengo de ese día. Ay, wow. Ay, ojalá que sí, híjole, como, sí, como mencionaste, son días pesados, pero tener de repente anécdotas así, pues ayuda un poco. Te ayuda a Sí, a sobrellevarlos sobrellevarlo. y a recordarlos pues con algo de alegría. Sí, sí, porque así es la vida también, de Sí. todo, como que hay de todo, ¿verdad? Momentos más serios y momentos también, sobre todo porque dices que eran así, de que de repente les daba la simpleza. Sí. Entonces pues también es como una invitación a las personas a que pues vean también lo bueno en esos días, ¿no? O lo positivo y que se queden con un recuerdo bonito, claro que de sus familiares, pero también de esos momentos. Y
Totalmente de acuerdo. ¿Y eso cuándo fue? Recuérdame el año. El 2018. 2018. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? O sea, ¿Qué pasó después? Fueron meses pues muy difíciles. ujú, Porque, pues como les decía, decidí seguir con mis sí, planes y con tu vida, con sí. mi vida, y eso implicaba casarme, comprometerme. Y para mí fue muy difícil porque, pues, que no estuviera mi mamá en mi planeación de boda, porque aparte era la mejor event planner. O sea, era la mejor host del mundo y era especialista en tema de eventos, se le daba muchísimo. Entonces, para mí era así como que, Sí. ¿cómo voy a hacerle para como llegar a su nivel, verdad? O sea, quiero hacerla que esté orgullosa de mí. Y creo que uno de los aprendizajes más grandes como de esa etapa fue que, o sea, como que el darme cuenta que, o sea, igual y yo buscaba como que alguien más me diera la opinión que mi mamá me podía haber dado. Ujú. Y un día me di cuenta que no, que ella estaba en mí. Ay, qué hermoso. O sea, que todo lo que ella me tenía que haber enseñado ya me lo había dejado. Entonces, que yo no la tenía que buscar en alguien externo, sino que ella vivía en mí. Qué hermoso. Sí, como que las respuestas estaban en tu Estaba interior. ya en mi Bueno, interior. qué hermoso. Y estoy segura que, claro que la sentiste presente en todo el proceso de Sí. la preparación y pues bueno, se llegó el día de tu boda y también, pues claro que sientes, yo soy de las personas que piensa que sí, se hacen presentes o tú como Había que, una luna hermosa ese día. ay, Una luna que todo el mundo se volteaba a ver. sí, y pues yo creo que lo importante también es como aprender a honrarlos, ¿no? Como, no sé, o no sé si tú recuerdes de alguna manera cómo honraste en su momento en todo ese proceso, porque me imagino que es un proceso de como aceptación. Es que yo creo que eso es lo más complejo. Es que más, o sea, sí es aceptación, bueno, en mi caso, pero es como aceptación de que ya no hay una vuelta atrás. Tu vida ya es diferente. Diferente. Y no es algo que se te va a pasar o que vas a superar o que es algo, simplemente cambia Aprendes como a vivir con y a eso, pensar ¿será? vivir de esa nueva manera, ¿no? Porque, Sí. bueno, sobre todo cuando, bueno, no sé, lo que yo sentía es cuando eran mis papás, entonces, pues sí te cambia el mundo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues bueno, yo me casé. eh, Algo muy padre, digo, en mi caso fue que con mi esposo pues nos tocó vivir cosas difíciles desde el principio, entonces eso hace que una relación también sea mucho más fuerte y también lo veíamos de ese lado Sí, positivo, ¿no? De cómo, qué difícil que nos tocó vivir esto, pero nos ha hecho mejores. sí. Eh, y, y bueno, pues también el estar más cerca de mi papá, estar como, pues para empezar me decidí ya quedar en Monterrey, aunque tenía un trabajo que era como que viajando y todo, Ajá. tuve que buscar un trabajo ya en la ciudad, como que mucho más estable, también porque pues ya me iba a casar, como que no podía estar como por viajando como antes, ¿verdad? Que también todavía traía la chispita, pero fue como que poco a poco eh, darte cuenta de que ya tenía que estar aquí. Y, y bueno, pues, ¿qué te digo? Me casé, vino la pandemia, La pandemia, vino la sí. pandemia, Pero te casaste justo antes de que fuera. tantito antes, sí. O sea, nos salvamos. Ajá, porque si no, no hubieras podido Sí, hacer mucho. sí, sí, sí. Y de hecho, sí, o sea, la disponibilidad, porque me quise casar en la iglesia donde están las cenizas de mis papás, de mi mamá, en ese momento. Y, y solo o sea, la fecha que quedaba era la que nos casamos y la siguiente ya era cuando empezó la pandemia. Entonces fue así como que nos salvamos. O sea, ¿en febrero o cuándo fue? ¿En marzo? Mi boda fue en junio, pero haz de cuenta que la siguiente ya era de que hasta el año que entra. Ah, no, pues no. O sea, la fecha. Sí, sí, Ajá. sí. Y bueno, pues me casé.
estuve mucho tiempo ya en un trabajo como que más estable, de real estate aquí en San Pedro. Eh, Tuve tiempo como de, pues, establecer las bases de mi familia, de mi casa, me embaracé. En el inter también con la pandemia empecé un negocio, side business, noches y fines de semana, una mueblería, muy enfocada en muebles de exterior, haciéndole un poco de honor a mi mamá en el tema de las comidas en la casa, afuera, Qué padre. y El el hosting hosting, las afuera. experiencias. Qué padre. Y aparte a mi mamá le encantaba todo el diseño, ¿no? Porque era súper detallista. Entonces, como que, bueno, ahora cuando me preguntabas cómo Sí, la honras, bueno, mi negocio es así, una manera de de honrarla, de honrarla. honrarla. Qué hermoso. Fue creciendo, pues, poco a poco, paso a paso, dedicándole tiempo. Me embaracé, tuve a mi bebé, luego, ¿qué más? Pues, Niña, niño. un niño Ay, súper súper guapo. ay, sí. Luego de ahí todavía estuve en un trabajo, volví a trabajar en gobierno, Wow. en construir, pues, mejores espacios públicos, Ok, en los parques. qué padre. En una organización que empezaba de parques. Estuve un año allí y más o menos por febrero, bueno, si nos regresamos un poquito Ujú. antes, eh, hace un año más o menos, por junio, julio, mi papá se empezó a complicar la salud de mi papá también. Ok. Y en septiembre Ujú. del año pasado, o sea, de 2022, falleció. Igual también un diagnóstico similar. Un diagnóstico más relacionado como a temas del pulmón. Ok. Este, y bueno, pues muchas complicaciones, pues muy difícil porque me quedé sin papás. Y me imagino que eso fue, a veces dicen que todas esas cosas pasan muy rápido, como que se complicó, no sé qué, o sea, no hay mucho, y es que aunque hubiera tiempo es, pues sí, es inesperado, o sea, no es algo que te puedas como preparar, Sí, no, es difícil prepararte porque es que no no te te imaginas, imaginas, no te imaginas. no te Y, imaginas. y cómo viste, o sea, en medio de toda esta tormenta, porque yo sé que, digo, porque ahorita platicábamos antes de empezar de que cómo ver la luz en medio de de las tormentas. Y si alguien está escuchándonos que ha pasado por algo similar, ¿qué le dirías o cómo sientes que tú saliste, que viste esa luz en medio de toda esta como tormenta? Yo creo que algo importante es como no perder perspectiva de todo lo bueno que tienes en tu vida. Ok, En mi caso con lo de mi papá, que fue lo más reciente, lo más reciente. tenía un bebé por el que tenía que luchar, tenía que echarle ganas a mi Sí. trabajo, tenía que seguir con el negocio porque pues no lo puedo dejar así nada más. Y encontrar los tiempos para poder estar con él lo máximo del tiempo. En mi caso, pues mi bebé sí le faltó tiempo conmigo en esos primeros meses, porque Ujú. sí tuve que darle mucho tiempo estar con mi papá, y la verdad, pues ni modo, ¿verdad? O sea, es difícil. Igual se tardó un poquitito más en gatear. Pero bueno, era un momento que necesitaba estar Con tu con mi papá. papá y hicimos lo mejor que pudimos con la situación que ¿Qué teníamos, ¿verdad? tenías? Entonces también como que dar lo mejor de ti, hacer lo mejor que puedas, eh, enfocarte en lo bueno que tienes, ¿no? En el caso de cuando fue lo de mi mamá, pues me enfoqué también en construir una relación con mi ahora esposo. Y no, aunque estaba pasando en un contexto difícil, no impedía que también fuéramos a cenar y la pasáramos bien. O sea, como que tienes que, de En- alguna manera, encontrar. encontrar un balance. Ok. Yo te diría un balance porque el mundo necesita de ti también. Y, y, y te queremos ver saliendo adelante, ¿no? O sea, y yo también como que algo que me movía mucho era como que decía, mi mamá me quiere ver así. O sea, pensar que la persona que ya no está no te quiere ver triste, sino te quiere ver feliz, te quiere ver plena, te quiere ver creciendo. Crecer, avanzar, aprender. Y es una manera más de honrar a las personas que se van. Híjole, eso que acabas de decir
me hace mucho clic. Como sí, yo creo que es una forma de honrarlos. Pero nunca lo había escuchado así. Como que no lo había... De hecho, nadie me había dicho algo así. Pero sí, creo que es una Sí, forma de creo que es honrar. muy importante eso, porque si tú piensas, si ellos estuvieran aquí, ¿cómo quisieran que yo estuviera? Pues así, Feliz, creciendo, en el parque feliz. con tus hijos jugando, contento, ¿verdad? Y fíjate qué curioso, porque no dijiste, pues fuerte para, o sea, como que ahorita que lo compartiste, a lo mejor no te diste cuenta, pero dijiste, pues feliz, creciendo. O sea, como que no necesariamente que no sea vulnerable, Sí. pero buscando la forma de ser feliz, ¿sí? Porque Sí, pues obviamente es algo muy duro sí. y, y aparte en tan poquito tiempo. O Sí, es sea, algo que o sea, no te imaginas no te que, esperas, no te en mi imaginas. caso, como que siempre me imaginé con mis papás y que iban a ver a sus nietos y los iban a ver crecer y pues no me tocó. Y digo, también eso implica muchísimas cosas, ¿no? El no tener una mamá que te apoya, cuidar a tus hijos, También soltar esa idea, es como soltar esa expectativa que tenías de, ay, pues ya no, o Sí, sea, es muy duro y sin embargo como quiera dijiste, bueno, pues voy a honrarlos como los voy a honrar. Yo no sé si tú qué piensas, si eso se requiere que de verdad mucha fuerza de voluntad o una capacidad de inteligencia emocional o que tú digas, pues es que yo a lo largo de mi vida lo he trabajado o que a lo mejor le digas a alguien que nos esté escuchando la importancia de eso, de trabajar las emociones, de trabajar estas inteligencias que no solo son cognitivas, sino también emocionales. emocionales. Sí, yo creo que es algo que sí he trabajado siempre. Eh, O sea, no estoy diciendo que eso te vaya a ayudar a que ya puedas lidiar con todo y que ya no sí, no, haya pero te va dolor ni nada. formando de alguna Exacto. manera. Yo te puedo poner un ejemplo, en mi caso, llegué a vivir a Monterrey a los 13 años, muy chiquita, y para mí fue un cambio muy Ok. drástico. ¿Dónde vivían? Vivía en Ciudad de Ciudad México, de México. Ujú, pero estaba en mi colegio toda la vida, con mis ujú. amigas de Tú toda la también. vida, Y una edad y en una edad complicada, ¿no? compleja, sí. Y un día llegaron mis papás con los tres y nos dijeron, oigan, nos queremos ir a vivir a Monterrey, nos vamos todos o no se va nadie. Y pues dijimos, va. O sea, como que, pues claro, nos vamos a ir como familia todos juntos y apoyar a lo que quieren hacer mis papás, ¿no? Y fue tan fuerte ese cambio también en esa edad, como dices, Ujú. que a mí me cambió, o sea, yo siempre he dicho que me cambió para bien, porque sí fue más difícil, sí fue mucho más difícil encontrar amigos Claro, y a esa edad. parecidos a los que yo tenía, o sea, como que fue muy complicado, pero también me hizo conocerme a mí, o sea, como que yo sabía quién era. Entonces, si de repente llegaba una bolita de amigas que no era La que tú la que yo esperaba, o como que decía, quisieras. prefiero no tener amigas Exacto. un ratito en lo que encuentro como que el lugar donde sí pertenezco, ¿no? Y, por ejemplo, siento que ese tipo de cambios, que, pues ojalá, o sea, como que no estamos preparados tampoco para eso, pues están formando poco a poco, ¿no? El cambio de un trabajo, el cambio de un... O Sí, sea, sí, como sí. que cuando la vida te eso es como Como ver los cambios como una oportunidad de de crecimiento, sí. crecer. Sí. Y, por ejemplo, en esa época, o sea, cuando yo llegué a Monterrey, pues no conocía a nadie. Por ejemplo, no sé, que amigos de mis papás para el día que quiera buscar un trabajo, cosas así. Y al final, desde súper chavita, me moví con mi trabajo duro, encontré trabajos increíbles. Y yo decía, es que los encontré por mí. Este, no necesité la ayuda como que de alguien que igual y si hubiera estado como que Ujú, en el mismo lugar de toda la vida con todo el mundo, o sea, hubiera sido todo más ujú. fácil, pero es cuando las cosas son difíciles, es donde te deja como las grandes Enseñanzas. lecciones y enseñanzas de la vida. Y bueno, aquí tengo una pregunta o una frase que es, ¿cómo es vivir sin seres queridos y cómo volver a sonreír?
Porque, Yo diría que no estamos sin ellos, estamos con ellos. Están en nosotros. Y es bien difícil como que hay veces que dices, ay, es que quiero abrazarla o quiero, claro, pero están en ti de verdad. O sea, trata de encontrar esos espacios para como que conectar con ellos, las canciones, las cosas que te recuerden, no sé, una comida, una ropa, o sea, algo que como que, ay, mi mamá me enseñó esta receta, la voy a hacer hoy, o voy a pensar en ella hoy de esta manera. Y wow, qué padre. es complicado, te digo, porque yo, o sea, a mí también me falta como encontrar esos espacios, pero creo que es un proceso y cada vez lo tenemos que ir como que encontrando dónde nos conectamos con ellos más, ¿no? Y hay un libro muy padre que habla como de las señales Ujú. y te habla como de que ellos están, por ejemplo, en los colibríes, en las mariposas, en cuando te encuentras una moneda y Sí, cosas así. A veces son señales del cielo, ¿no? Y como que el estar abierto a eso, a que de repente, bueno, a mí me pasó hace unos días, llegué a un restaurante y estaba una canción de mi mamá. Y cambiaron la música, nada que ver con la canción que estaba cuando llegué, pero estaba una canción que le encantaba y dije, o sea, abrí los ojos y dije, esta fue una señal de que mi mamá. de ella. Entonces, como que estar viendo siempre esas cosas que te recuerdan a ellos. Qué Y hermoso. saber que ahí están. Por ejemplo, mi bebé, pues no conoció a mi mamá. Y antier agarró una foto y le dio un abrazo y un beso. Entonces sí la conoce. Claro que la conoce. O sea, si no la conociera no hubiera agarrado su foto así. Y hubiera dicho, pues no sé quién es o Sabe quién es, está ahí, yo creo que esa convicción, ¿verdad? De creerlo realmente. realmente. Ay, pues, y también quería recalcar aquí cómo sí se puede seguir adelante, Sí se puede. cómo sí se puede. Para mí es bien fácil decirlo, ¿verdad? Ay, sí se puede, pero tú que lo viviste, que alguien que esté pasando por algo así sepa que sí se puede. O sea, que hay una esperanza de que las cosas se ponen mejor. No sé si Sí. con el tiempo, no sé. La verdad, Yo te diría que sí se puede siempre y cuando tengas las ganas. tú quieras. Tengas las ganas, tengas la apertura, tengas como ese pensamiento positivo de todo el tiempo que estuvieron ellos conmigo. Ok, Fui el más privilegiado del mundo, ¿no? ok. Como agradecimiento lo que Sí, o mencionaste. sea, como que Enfocarte en eso, en enfocarte agradecer. en eso. Eso me encantó. Y en esos recuerdos, en esas... O también, oye, esto que estoy haciendo ahorita, ¿cómo lo harían ellos? ¿No? O sea, recordarlos en tu día a día, que vivan contigo, que vivan en ti. Ay, es hermoso eso. Y también quiero mencionar algo importante de cómo la muerte está presente y cómo hay que ser conscientes de que puede llegar, o sea, que nadie sabemos, o sea, como que es un tema que no se habla mucho, Sí. que tal vez es muy tabú y que, Digo, algo a mí va a sonar raro, pero me pasó en esos días previos. ujú, Como que empecé a ver cosas. ok, Eh, en el hospital, por ejemplo, mi mamá fue en un hospital y de repente como que vi un cuartito y tenía algo que no sabía qué significaba, ¿no? Y yo, ¿qué es esto? Y buscaba y era de que el lugar donde llevaban a las personas que acaban de fallecer, ¿no? Y yo, qué raro. Y de repente vi un señor que traía un traje negro y que estaba firmando cosas. Y yo, pues, ¿qué está haciendo? Es como que la vida literal me estaba enseñando los pasos por los que íbamos a a pasar pasar, en pocos días. ok, Y, y es tan inteligente. O sea, como que no sé qué es la vida, pero me estaba literal enseñando algo que nunca había vivido y cómo lo iba a vivir. Pero es como otra vez como estar alerta, ujú, atento, que está tratando de decir la vida pues con esto que me está poniendo enfrente, ¿no? ¿Cómo lo puedo
aprender, procesar, vivir Ok. y sacar lo mejor de sí, de ¿Qué? lo que tengo, ¿no? ¿Qué puedo sacar de esto? Ay, bueno, mm, como digo, siempre menciono que aquí nos vamos a quedar platicando mucho, Sí. porque hay muchas historias que contar y muchas anécdotas que podemos compartir, pero más o menos como para ir cerrando, no sé si tengas algo que le quieras decir a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, algún aprendizaje o algo así que como que así las ideas más importantes Mira, para te voy a compartir, lo de mi mamá fue en septiembre y el 1 de enero del siguiente año fui a ver una película. Y la verdad nunca había llorado en el cine, pero llorado, ¿verdad? O sea, de que pero esa película hizo demasiado clic con el aprendizaje que tuve en esos meses o meses ujú, después de la muerte de mi mamá. Y, y donde solté así como que la lágrima, como que, porque para mí fue como un resumen ujú. de todas mis lecciones que había aprendido. Fue con una frase que les quisiera compartir. Sí, por favor. Y dice, no estoy seguro de quién es la historia que he estado contando. No estoy seguro si es mío o es de algún personaje que aún tengo que conocer. No estoy seguro de nada. Lo único que sé es que en cualquier momento la vida me sorprenderá. Me pondrá de rodillas, porque te pone de rodillas. Y cuando lo haga, me recordaré a mí mismo. Me recordaré a mí mismo que soy mi padre. Que soy el padre de mi padre. Que soy mi madre y la madre de mi madre. Y si bien puede ser fácil revolcarse en las tragedias que dan forma a nuestras vidas, y si bien es natural concentrarse en esos momentos indescriptibles que nos ponen de rodillas, debemos recordarnos que si nos levantamos, si llevamos la historia un poco más lejos, si vamos lo suficientemente lejos, hay amor. Qué hermoso está eso. Y creo que es un poco el resumen de todo lo que te he platicado. Que mis papás vivan en mí, la vida sigue y hay amor. Qué hermoso, Marifer. No sabes lo que te agradezco que nos hayas venido a contar eso. Y eso que nos leíste también está precioso. ¿Qué película es? Se llama Life Itself, la vida misma. Es del mismo escritor de This Is Us, Uf, de la serie. que no la he terminado de ver, por cierto, pero buenísima. Life Itself, pues como para verla también. Sí. Híjole, pues yo quería decirte que te admiro mucho. Lo poquito que estuvimos aquí platicando, pero eh, admiro mucho tu forma de ver la vida y de ver esto que te pasó. De hecho, no te pregunté si recomiendas como que apoyo de algún tipo, o sea, como acompañamiento profesional o sea, algo así. La verdad es que yo en lo personal no lo tuve porque creo que por ciertas cosas, por lo que había estado leyendo antes, por lo Ujú, que como que la vida sola me fue formando y sí, preparando para esto. Y pude con ello, ok. pero claro que si cualquier persona siente que necesita apoyo de cualquier tipo, que lo vaya a buscar porque hay muchísimo. Este, y también hay películas, hay De todo. muchos libros también que te pueden ayudar a entender, explicar. Mi mamá, por ejemplo, era súper fan de la doctora Ross, Ok, no que conozco. habla de todo el proceso Ah, claro, el del duelo. del duelo, Sí, etc. claro, totalmente. Entonces sí, sé que en Monterrey hay como un Hay centro muchos. de eso y que te pueden ayudar. Yo en mi caso personal, pues igual y tampoco tuve el tiempo para hacerlo, pero creo que con todo esto que les comparto fui yo sola un poco procesando y llegué al punto donde yo me sentí tranquila Encontraste tu paz. y encontré mi paz. Y te ves, o sea, tu mirada es una mirada de paz y a lo mejor es por lo que tú dices que viven en ti. O sea, como que eso te da esa paz.
Lo que te decía es que pues admiro mucho eso de ti. Siento que en este poquito tiempo que estuvimos platicando me quedo con muchos aprendizajes y con lo que nos compartiste, y yo espero que pues que alguien que nos esté escuchando también le pueda ayudar de alguna forma, o que si conozcan a alguien que esté pasando por algo similar. También iba a mencionar lo importante de apoyarte de tu tribu, o Claro, pues buscar una red de apoyo, o tu familia, tus tus amigos, de todo. amigos, ajá. Porque con este tipo de situaciones es muy fácil y es comprensible de verdad no querer ver a nadie. O Sí, no sé si te pasó que de repente decías, o tú solo decías, no quiero ver a nadie, pero tengo que salir, o te pasó algo así que... sí, la verdad es que, digo, Andrea, creo que no lo comenté, pero sí, nuestra familia siempre en todo esto fue un apoyo impresionante. Gracias a Dios tenemos una familia que encuentra la manera para estar, aunque para algunos estar. viven fuera y en otros lugares, siempre estuvimos súper apapachados. Y, y en cuanto al espacio, digo, un recuerdo que tengo como muy claro, justo ahí en Capillas del Carmen, es cuando llegué a lo de mi mamá, hubo un ratito donde quería encerrarme en un cuartito y descansar, porque pues estaba súper cansada. Descansado, sí, descansado. Y lo hice, ¿no? Y me perdí 1 hora o no sé cuánto, pero también dense el tiempo para eso, o sea, como necesitas tiempo para respirar, necesitas tiempo para procesar, necesitas tiempo. Y no es, o sea, no hay una definición de ese tiempo, o sea, Ujú, pueden ser claro, semanas, años, lo que tú necesites está bien. Que esa es otra cosa, o sea, como que en todo esto las experiencias son, y lo que les platiqué es muy personal. O único, sea, sí. me ha tocado, hace poquito compré un libro que era algo de este tema y lo abrí como que dije, no conecto, No, no conecto con esta historia que me quiere contar. No lo leí, pero porque dije, es que lo que yo ya tengo ya es lo mío. sí, Entonces, es difícil a veces como relacionar porque son cosas tan únicas que cada quien lo va a vivir súper diferente. Entonces, que cada quien tome lo que crea que le puede servir. ok. Y si no le funcionan, van a encontrar su manera propia porque es algo que van a vivir ustedes. Ojalá no nos tocara a nadie vivirlo, pero pues es algo que es parte Es de la parte de la vida vida. y hay que vivirlo a nuestra manera y Ok, con tu espacio y tiempo necesario. ok. Híjole, pues muchísimas gracias de nuevo. Oye, dinos de tu negocio. A ver, ¿cuál es? ¿Te podemos dar follow o así de... Gracias. Mira, se llama Valquimia, es B de burro Ok, y luego la palabra alquimia. ajá, Valkyrie. Valquimia Home en Instagram. Ok, Y para bueno, darle como les decía, follow. es un honor como para honrar a mi mamá Qué y hermoso. en todo eso con que también me dejó como el gusto por el diseño y en crear experiencias. Qué Entonces, padre. Claro que te vamos a dar follow, y qué hermosa forma de honrar a alguien que amas tanto y que ya no está aquí, pero sí está porque vive en ti. Yo nuevamente te agradezco bastante. y gracias a ustedes por crear estos espacios. De verdad, el día que vi como que el Ah, panorámico fue como que, qué buena idea. O sea, qué buena idea porque se necesitan estos espacios. de verdad que yo también estoy bien agradecida de que me hayan invitado a formar parte de este proyecto, y que haya estos espacios, y que Capillas del Carmen pues quiera tener este tipo de conversaciones. Entonces, igualmente, ajá, gracias a Capillas del Carmen, gracias a Gracias por la ti, invitación también. y pues gracias a todos ustedes también que nos estuvieron acompañando. Acuérdense que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify. En Spotify estamos como Aprendiendo a Vivir, así se llama este podcast. Y pues búsquenos en Instagram, en redes sociales, Capillas del Carmen. Eh, mm, por favor, coméntenos qué les pareció, compartan estos episodios con alguien que le pueda servir. Y estamos ahí, nos encanta leer sus comentarios, estamos ahí para servirles. Y pues gracias. Gracias, No, hombre, Nati. gracias a ti. Nos vemos a la próxima. Siempre juntas, siempre. Sí.